tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, estamos comenzando Sin Fronteras en este día miércoles, como cada semana, agradeciendo de poder ingresar a cada uno de los hogares a través de las distintas plataformas, Canal 2, Canal 1066, en Horizonte Digital y en YouTube también. Bienvenidos a Sin Fronteras de esta noche, de este día miércoles 16 de abril. Les vamos a contar rápido lo que vamos a tener ya. En el primer bloque va a estar el padre Javier Ramírez, el cura párroco de Las Toscas, hablando de esta Semana Santa en particular, Jueves y Viernes Santo, como titulamos Tiempo de reflexión, contrición y esperanza, porque la esperanza puesta en Pascua, ¿no? En definitiva, con la resurrección, el memorial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después también hablaremos de lo que se da hoy con el acto y demás de la Escuela 363, que cumple 40 años, cumplió en realidad la Escuela Norma Quino 40 años el pasado sábado 12, pero todo se da, el acto, mejor dicho, se da en el día de hoy. Van a estar aquí contando la historia viva de la escuela porque son precursoras, la señora Marielena Mancilla, ex directora, la señora Nora Vega, ex docente también, pero fundamentalmente fueron precursoras junto con un grupo no muy numeroso de personas en aquellos días de la década del 80 que, bueno, trazaron los lineamientos para tener otra escuela secundaria, viendo la necesidad que existía de tener otro nivel secundario. Amén de la Estrada, que era la opción en aquella época, no solamente para la zona, para Las Toscas, sino para la zona, digo, también. Por otro lado, hoy estaremos con Jorge Macuglia también, que él no está aquí, fue profesor de música hasta hace muy poco, se acaba de jubilar, estuvo también en la Escuela Técnica durante mucho tiempo, hizo la marcha de la Escuela Técnica, la música, junto con otros también. Es probable que esté vía Zoom en contacto con nosotros desde Misiones, donde ahora vive, reside Jorgito, no puede estar presente en el día de hoy aquí. También tendremos unas placas con los nombres finalmente de los 69 congresales que fueron electos. Saben ustedes que el domingo se eligió congresales reformadores que van a reformar la Constitución aquí en Santa Fe. No hay fecha definida todavía de la convocatoria, pero ya están electos los que van a ser. Cuáles fueron los frentes que participaron y finalmente cuáles son los nombres de los 69 congresales electos. Y también vamos a tener un tema hoy relacionado con Semana Santa, pero en realidad con el año del jubileo. El gesto especial del Papa contado en la historia, 3 golpes de martillo en una puerta de bronce. La historia de cómo se da eso, que seguramente nuestro primer invitado algo nos podrá adelantar al menos. Vamos a la presentación del programa y ya estamos con el primer invitado de esta noche. Ya estamos para comenzar el programa y le damos la bienvenida, las buenas noches al padre Javier Ramírez, cura párroco de la parroquia de Las Toscas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. La primera vez, creo, Sin Fronteras. Gracias, Ramón. Parece que hace como 2 años vine la primera vez. Hace 2 años. Recién llegado, sí, exacto. tuve la oportunidad de presentarme a la comunidad y bueno, ahora tengo esta otra oportunidad de acompañarlos y bueno, aquí dispuesto para decir algunas cosas. Bueno, es un tiempo, se dice lo mismo siempre, pero efectivamente es así, muy particular, especial de Semana Santa, en donde digamos que nos preparamos todos, quienes somos creyentes, somos cristianos, y los que no tanto, por decirlo de alguna manera, también viven un momento especial porque el ambiente es propicio para que esto se dé, ¿no? Sí, creo que de todas formas somos hijos de una cultura cristiana. Y aunque muchas personas hoy se digan ateas o no religiosas, ajá, de todas maneras tienen esa formación y también la sociedad, pues por los calendarios ya hay definidos esos momentos y quiérase que no, la gente por tradición, un poco también por acontentar la familia, por unirse a lo que por tradición han vivido, creo que siguen
practicando y se esfuerzan de alguna manera en estos tiempos, en esta Semana Santa por participar. La iglesia la llaman los famosos pascualinos, ¿no? Que participan una vez al año y que, bueno, de todas maneras creo que es importante tener esta referencia cristiana, esa referencia espiritual que ayuda de alguna manera. Pues yo decía en el comienzo que es un memorial de lo que efectivamente ocurrió con Cristo en la tierra, pero uno de los mandatos que él dejó es que lo conmemoren, hagan siempre esto en mi nombre. Cuando dice esto tiene que ver mucho con este tiempo que él vivió, el tiempo previo a su crucifixión, ¿no? Por ejemplo. Sí, de todas maneras la iglesia celebra desde la fe un memorial, ¿no? A fin de cuentas lo que usted decía bien, Jesús nos dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Y cuál es la memoria? La memoria de una historia de amor, ¿no? De un hombre que siendo hijo de Dios se hace hombre y asume esa parte humana, la frágil, dando su vida, ¿no? Y dando la vida desde una capacidad de entrega total, ¿no? Que quizás sigue cuestionando al mundo, ¿no? Un hombre que se hizo Dios, pero se hizo tan hombre que asumió la condición frágil. Desde la humildad. Desde la humildad, exactamente, la kenosis dicen en griego, pero es el anonadamiento, el llegar hasta la parte más frágil del hombre, que es la muerte, y asumirla para poder abrir la esperanza, para que el hombre tenga futuro, para que la humanidad tenga una esperanza. Bueno, que justamente hablaremos esto tal vez más a lo largo de la charla, temporalmente quiero decir, pero la muerte de Jesús fue netamente humana, no hubo, se sabe, es así, la ciencia lo dice, no hubo nada especial ni nada que no pueda cualquier ser humano haber sufrido, y tal vez más que cualquier ser humano. Fue real la muerte, concreta, la vivió. Sí, claro, de hecho hay muchos testimonios, inclusive en la literatura pagana, ¿no? que hablan de ese acontecimiento. Claro, obviamente, los historiadores de la época que retrataban algo de lo que había. Sí, obviamente, cuando hablamos de ese acontecimiento, no era como podríamos imaginar hoy, no fue que para el gran imperio romano ese acontecimiento era algo grande, ¿no? Fue un acontecimiento, una revuelta, digámoslo así, de un hombre que para los romanos básicamente consistía en alguien que lideraba un movimiento religioso y que se hacía llamar Dios y que de alguna manera cuestionaba la autoridad y que ponía en peligro la estabilidad del pueblo romano, ¿no? Ellos como tal no entendían, los que debían entender más, se estima, era el pueblo de Dios, considerado pueblo de Dios, los judíos de aquella época, sin tener ninguna cuestión con la actualidad, porque dividiendo bien los tiempos y más. Sí, claro, el pueblo judío estaba bajo la invasión romana, ¿no? Claro. Y los romanos, digamos que de alguna manera intentaban suavizar un poquito su presencia, dándole a los judíos algo de su religión, les permitían practicar su religión. Entonces había ahí un tira y afloje que obviamente... Era cómodo para los dos. Sí, para los dos, sobre todo para las autoridades, porque obviamente la Biblia narra de los que eran cónsules, los que estaban al servicio, que eran judíos para el servicio de Roma, entonces eran considerados personas traidoras. Entonces por eso Pilato de alguna manera era un hombre judío, pero que estaba al servicio de Roma. Entonces, de hecho, el después apóstol Pablo era uno de ellos, digamos, tenía ciudadanía romana, por ejemplo. Sí, era un hombre romano, pero era un hombre judío, como se dice, con todas las de la ley, y que en algún momento cuestionó y persiguió a la iglesia, sí, eso es verdad. Bueno, tal vez no sea el tema, pero sí lo es, en definitiva. Quienes lo acompañaron en ese tiempo, que después es la base del Evangelio, por dividirlo, el Nuevo Testamento, ciertamente, de que se comienza a escribir de los 4 Evangelios hasta el final, hasta Apocalipsis, estaban dentro de esos 12 que lo acompañaron a Jesús. ¿Hubo allí una elección particular o cree usted que eso también tenía que ver con el plan en definitiva de Dios? ¿Hubo predestinación allí? ¿Cómo lo ve? No, la Biblia y sobre todo los evangelistas narran la llamada, ¿no? Jesús en algún momento llama a los que quiso, dice,
Y llamó a hombres que, repito, para la época eran personas demasiado sencillas, eran pescadores en su mayoría, personas ignorantes, personas que no representaban ni siquiera la autoridad religiosa, que no tenían ninguna condición de reconocimiento en la sociedad. Y eso precisamente es lo que en la Biblia y también en el Nuevo Testamento se muestra, ¿no? Cómo Dios confunde al hombre y elige lo que no cuenta para cuestionar a los que cuentan, ¿no? Claro. Entonces tenemos que decir que los apóstoles todos eran ignorantes. La pasión que narra muestra a un Pedro que apenas nada, daba pena, el mismo pescador ignorante, impulsivo, lo mismo los demás, Judas Iscariote, que tenía más un tinte guerrillero, quería impulsar a Jesús para que armara la revuelta. Entonces claro, no eran personas que tuvieran fácil diálogo. Jesús tuvo que educarlos y fue todo un fracaso humanamente. La transformación va llegando con el paso aún con Jesús muerto y ascendido a los cielos, la transformación de esos que después escribieron la historia, ¿no? Claro, eso es lo que la iglesia nace, dice en Pentecostés, ¿no? Cuando los discípulos estaban encerrados en un lugar por miedo a los judíos, y dice que el Espíritu Santo se reveló a través de Jesús y los envió, vayan por todo el mundo, y misteriosamente ese miedo hizo que estos discípulos empezaran a hablar en lenguas, a hablar con una sutileza, con una capacidad increíble, y dicen, ¿quién es este? Pero si lo conocemos, son unos pobres pescadores, y mira cómo predican, cómo hablan en otras lenguas que nunca sabían hacer. Entonces es el fenómeno, digamos, de la presencia del Espíritu, que dice, en hombres que no contaban, en hombres que no tenían ninguna inteligencia, comienza a haber esa capacidad de Dios en ellos. Bueno, hay algo este año especial de parte del Vaticano. Yo le preguntaba hoy al hermano Miguel, antes que usted venga, si tenían un lema. Me decía que no, pero el Vaticano ha dejado un mensaje especial para dejar a la Grey católica mundialmente este año, o queda a criterio de...? No, este año, digamos, si me refiere al año del jubileo o ahora de la Semana Santa, no. Bueno, el Papa cada año saca un mensaje de Pascua, pero lo saca precisamente el domingo. Ajá. Sin embargo, este año la Pascua pues está un poco dirigida con el tema de la esperanza, el tema del jubileo, y toda la reflexión, todo el contenido teológico se va a enfatizar en eso, ¿no? En que la gente aproveche este año como un año especial para buscar a Dios, para replantear su vida, para que su vida, que a veces puede estar en una vida fracasada, en una vida que de pronto dice, yo ya no cuento, ya hice demasiados males y ya no tengo esperanza. Dice la iglesia, siempre hay esperanza, siempre se puede. Para Dios, como el ladrón arrepentido, Dios siempre te da la última oportunidad. Claro, ¿qué historia es esa, no? La del ladrón arrepentido. Esa es la mejor descripción de que Dios nunca se cansa de esperar, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, para decir, para Dios ningún hombre es perdido. Siempre hay, somos los humanos que de pronto nos cansamos de esperar, pero Dios siempre hasta el último momento te dice, puedes cambiar. De esa escena final de la crucifixión, hay particularmente dos que es el ladrón de la cruz, que la Biblia da certeza de que será salvo, porque en definitiva está la promesa del propio Cristo en la cruz. Y la otra es de Poncio Pilato, que tuvo todas las oportunidades. Dios le mostró, inclusive a través de su mujer. Y siempre me pregunto, ¿qué será? ¿No será que en vida después tuvo la oportunidad de pensar, de reconocer? Es solamente una... Sí, la Biblia, deja muchas preguntas. Es interesante porque la Biblia no responde, el Evangelio no responde a muchas preguntas, pero ese no responder de alguna manera muestra cómo el Evangelio, la fe sigue, ¿no? Es un caminar, ¿no? Claro. El Evangelio muestra que Poncio Pilato era un judío, pero de esos judíos como los religiosos de hoy, ¿no? Poco comprometidos, no eran de iglesia, no eran de la sinagoga, pero conocían la ley. Y bueno, capaz que de alguna manera todo lo que le pasó, dice el Evangelio, que la mujer le dijo, ten cuidado con ese hombre, tuve un sueño, y él se asustó, pero mire que a pesar del susto
prevaleció siempre los intereses, ¿no? Claro. Prevaleció lo que era, no que su poderío humano, su estabilidad. Entonces a veces en el ser humano pasa eso, que hay gente que es buena religiosamente, pero se impone un poquito lo que la mundanidad, las apetencias, los deseos de poder. Es muy humano, pero es cierto, o sea, es una lucha interior entre el bien y el mal. Y que estamos hechos de eso, materia y espíritu, evidentemente. Bueno, también pensaba que el primer mártir, que dice la Biblia, que es Esteban, si mal no recuerdo, apedreado, la última imagen que estiman pudo haber visto fue la del propio Pablo, que después dice cómo va a ser cuando se dé cuenta Esteban que Pablo finalmente se salvó, que había sido su verdugo en ese tránsito primario, ¿no? Sí, y la Biblia, sin embargo, cuando habla sobre Pablo, hace una descripción. Pablo de Tarso en ese momento. Pablo de Tarso hace una descripción muy bonita porque Pablo lo describe como un judío, dice de hueso colorado, con una rectitud, convencido, y un hombre que era todo dar en lo que era. Y así mismo cuando se convirtió al cristianismo, fue con el mismo ímpetu, o sea, un hombre que quizás se equivocó, pero no porque él quería, sino fruto de su convencimiento. Claro. Entonces a veces donde uno dice, a veces la conciencia y la razón le juegan a uno mala partida, pero en el fondo de él, Pablo no era malo, era un hombre convencido. Siempre hay algo que tira a lo bueno. Sí. Que es el Espíritu Santo, en definitiva. Sí. Y Pablo lo va a decir, cuando dice, tu gracia te basta. No, Pablo pensaba que era su conocimiento, y dice, no es el conocimiento, es la gracia. Dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Claro. Y eso es un cuestionamiento para nuestra fe, ¿no? Porque la fe uno cree que es una certeza de uno, de tener, como se dice, todos los elementos, y no. La fe comienza por la debilidad. Empieza desde que cuando uno asume que no puede, que necesita de otro, y ahí es donde empieza toda la gracia, el Espíritu Santo, Dios a orar. Antes, ¿no? Claro. Por eso pensaba en todos los que puedan estar viendo, escuchando esto, no importa de qué religión sea tal vez, que esta es historia y lo que usted va reflexionando sobre la misma historia real de Jesús en la tierra, les pueda servir a cualquier persona, nos pueda servir a cualquiera de nosotros que pueda estar pasando, porque la gracia es la misma, la posibilidad de obtener la gracia es igual ayer que hoy, en definitiva, ¿no? Sí, yo pienso creo que el Papa hoy dice eso de alguna manera con símbolos, ¿no? Yo no sé si muchos de los que nos escuchan han visto la figura del Papa hoy, un hombre enfermo, un hombre con tantas limitaciones físicas, y sin embargo un hombre que desde su limitación abre una puerta para decir, no importa que yo esté enfermo, no importa que yo tenga esas limitaciones, pero Dios está por encima de eso, Dios está por encima de las limitaciones. Y uno a veces piensa que todo termina con mis limitaciones, y no, hay algo más fuerte, algo más grande que puede dirigir la vida, que puede darle sentido a la vida, incluso en condiciones que uno podría pensar que no valen la pena. Y siempre vale la pena. Cuando hay una fe, hay una esperanza, se camina, ¿no? Bueno, usted estuvo en el Vaticano. Sí, yo... ¿Puede contar, no le quiero quitar tiempo, pero un poquito de ese paso de su vida religiosa, digamos? Sí, yo estuve en Roma, cerca del Vaticano tenemos los Siervos de María, la Facultad Teológica Mariano, y claro, para nosotros ir al Vaticano era como ir de paseo, ¿no? Íbamos en media horita, caminábamos, y claro, es un impacto porque está la historia, ¿no? de que te dicen que el Vaticano es rico, que no sé qué. Y yo recuerdo, fue en el 98, estaba yo ahí. O sea, época de Juan Pablo II. Sí, y yo era crítico, yo soy de los jesuitas, estudié en la Universidad Javeriana, y entonces la teología de la liberación, yo tenía ese corte, y yo me acuerdo que le decía a los profesores, la iglesia es rica, es poderosa. Y me acuerdo que en el 98 en Colombia hubo un terremoto muy grande, ¿no? Y yo estaba ese día ahí en el Vaticano porque nuestro profesor, me acuerdo que me dijo, mira, ahí asómate, ahí está tu presidente, ¿no? Y mira, aquí hay un cheque que el Vaticano autorizó $5 millones para Colombia. La iglesia no solamente lo que la gente dice, plata, sí tiene dinero, pero la ayuda que el Vaticano hace, la iglesia hace, es impresionante. Y no tiene partido, no tiene religión. La iglesia, entonces a mí me impactó mucho eso porque... Estuvo justo en el momento ahí. Sí, justo, yo me quedé así como que no sabía yo eso, y
Y él como que se le prendió la luz y me dijo, mira, para que aprendas y que sí, o sea, la institución, como otra institución, tendrá sus dificultades, pero claro, si perseveras, porque yo creo que hay algo grande que se reconoce y que de alguna manera ha hecho historia, ¿no? 2000 años no son en vano, yo creo. Bueno, sé que hay mucha actividad desde este día miércoles ya. Es fuerte la actividad de la iglesia. Si quiere recordar un poco todo lo que se va a dar de acá hasta el domingo de Pascua, que es la celebración y de la esperanza, justamente, creo, ¿no? En definitiva. Sí, mira, yo fundamentalmente, el tríodo pascual hicimos 3 días, jueves, viernes y sábado. Yo les diría que lo fundamental es el sábado. A veces pensamos que jueves y viernes es lo importante, no. Todo va encaminado a la Pascua. La muerte no es el final, al contrario, la esperanza. Entonces la misa más importante es el sábado, la vigilia pascual. Es la misa por excelencia. La vigilia es como la celebración máxima, donde como creyentes proclamamos nuestra fe y damos razón de lo que creemos, ¿no? La resurrección de los muertos y la vida que no se acaba. Entonces el sábado todo va a estar encaminado hacia eso. Luego el jueves tenemos pues la Eucaristía, donde fundamentaremos un poquito sobre la Santa Misa, sobre el mandamiento del amor, sobre el lavatorio de los pies. Y en la noche va a haber todo un momento de adoración hasta la medianoche, donde pues invitamos a todas las personas para que nos acompañen y para que pidamos a Dios como familia por nuestra localidad, por sus familias, por tantas necesidades que hay y sobre todo por tantas personas que necesitan creer, necesitan esperar, necesitan vivir. El Viernes Santo tenemos una acción litúrgica que es la conmemoración de la muerte en la cruz a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde con el Colegio Estrada, los jóvenes de 5º año, hay un tradicional Vía Crucis, ¿no? Que es una representación de ese momento del camino de Jesús en la cruz y que es interesante porque los chicos en medio de su juventud logran compenetrarse y logran entender lo que a veces les es difícil de explicar a través de la razón y en su demostración, en su teatro logran hacer algo bonito y conmueve mucho. Ya los preparativos seguramente los llevan a eso, los ensayos. Exactamente. Y el viernes y el sábado en la mañana tenemos una celebración de la Virgen a las 9 de la mañana sobre la desolada, ¿no? Un momento como la iglesia acompaña a María, su madre, en el momento del dolor. Es un momento también bonito porque cómo recibir el dolor, cómo asumir el dolor cuando pues todo parece oscuro. Y en la noche santa pues vemos que la muerte, que la oscuridad tiene una luz, tiene una esperanza y tiene una proyección. Entonces básicamente es eso. ¿Y después el domingo? El domingo las celebraciones normales de las 10 de la mañana y las 20 horas, la Eucaristía, digamos, de Pascua, que pues se extiende por 8 días y es la gran celebración de todo este misterio que durante todo el año conmemoramos, pero que en esa semana de alguna manera damos más énfasis. Bueno, uno de los contenidos, les dije, y dejo esto para el final, que vamos a tener en el final del programa, es sobre el año del jubileo, el gesto especial del Papa, 3 golpes que da para la apertura del año jubilar, que también, bueno, este año es muy importante, como usted decía. Sí, la historia de los jubileos, pues, seguramente lo van a ver en la última parte, pero el jubileo es... El Vaticano Sí, es todo un acontecimiento, porque recordemos que el Papa primero cada 50 años, sí. Ya después los papas quisieron hacerlo cada 25, el Papa Juan Pablo, y yo creo que el jubileo tiene una característica especial y es el perdón, condonar. Para los judíos el jubileo era un acontecimiento de cada 5 años, donde se perdonaban las deudas. Recordemos que los judíos son expertos en el dinero y la usura. Vivían en comunidad, así que y la usura. Entonces cada 5 años la ley decía que había que condonar las deudas y eso era el contenido del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia, el jubileo tiene esa connotación del perdón, pero no solamente en el sentido humano, también en el sentido material, ¿no? El Papa insinúa a las naciones condonar la deuda a los países africanos, a nuestros países latinoamericanos, que digamos es toda
todo un tema y toda una Es una expresión de motivación. deseo, pero lo dice el Papa fuerte. Sí, pero hay que estar viendo ya la geopolítica y hacer Sí. charla para otro momento. Exactamente, Interesante. pero es todo ese sentido de concreto de perdonar, ¿no? Y el perdón, la iglesia habla de como cuando uno tiene alguien cometió un pecado grave, pero quedan las consecuencias, ¿no? Entonces el jubileo es la oportunidad donde dice, no solamente tú te perdonan los pecados, sino también las consecuencias, ¿no? Para los católicos decimos, bueno, sí, uno pide perdón, pero queda la mancha, entonces, Claro. y siempre vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. El jubileo dice, en este año se da la posibilidad de que también esa mancha pueda ser perdonada, ¿no? Es toda una reflexión y todo un acto de fe que tenemos que tener y que bueno, más allá de eso, la iglesia está abocada a que la gente cambie ese corazón que tiene y busque a Dios, no solamente en una religión, busque a Dios desde el amor, desde la justicia, desde la libertad, de encontrar caminos de luz. Yo creo que esa es como la dinámica un poquito para ser más abiertos, no solamente limitarnos a lo católico. Yo creo que es eso, ¿no? Es el tiempo para que tú vuelvas a creer en ti, que volvamos a creer en el ser humano, que tú vuelvas a creer en tu familia, en tus hijos, que vuelvas a creer en aquello que tú perdiste la confianza. Creo que eso da esperanza. Si no, yo me parece que sería inútil practicar algo que yo no me esfuerzo, que yo no creo, que yo no amo. Padre Javier, muchas gracias por la presencia, muy amable. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos y Dios quiera que esta Pascua nos ayude a todos a vivir mejor en esta linda ciudad de Las Toscas. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa aquí en Sin Fronteras y ya van a estar aquí María Elena Mancilla y Nora Vega hablando de la historia de esta escuela técnica que está celebrando en este tiempo 40 años de labor institucional, ciertamente. Ya volvemos. Desde abril, ASIR llega a Las Toscas. Clases de inglés para niños desde los 4 años, adolescentes y adultos. Cursos presenciales y online, personalizados, intensivos y de conversación. ¿Necesitas certificar tu nivel de inglés? Te ofrecemos certificados con el aval del Ministerio de Educación de la provincia. Y también te preparamos para los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. Inscripciones abiertas. Acércate y consultanos. Tenemos muchas propuestas y promociones. 3482 63 97 65. Calle 8 entre 15 y 17. Las Toscas. ASIR desde 1983. Fomentando la comunicación intercultural. Ahora también en Las Toscas. Domingo 27 de abril, Gran Caravana de la Esperanza. A las 7 de la mañana, salida de la Catedral de Reconquista. 9 horas, Oratorio Virgen del Camino para el ingreso a Villa Ana. 9:15, lanzamiento del Rosario de Globos con mensaje del jubileo. 9:20, catequesis sobre indulgencia. 10 horas, actividades con payasos y grupo de animación. 11:30, celebración de la Eucaristía. 13 horas, almuerzo, choripán, cantina con tortas asadas y tortas fritas durante todo el día. 15 horas, coronilla de la misericordia. Visitas guiadas al Museo de la Forestal. 17:30 horas, Rosario de las Flores. Acompáñanos el 27 en la Caravana de la Esperanza a Villa Ana. Hay cosas que no se pueden resistir, como la pureza en cada gota de agua Vitalcop. Pura, porque cada bidón está protegido con un sello de seguridad. Natural, porque viene de las mejores fuentes. Y sí, completamente irresistible para quienes saben que el bienestar empieza con lo que toman. Recíbela en casa o pasa por nuestra planta. Tú decides. Y si lo tuyo es ahorrar, nuestros descuentos al por mayor hacen que cuidar de tu familia sea aún más irresistible.
Pura, natural, irresistible. Agua Vitalcop. Haz tu pedido al 3482-446483. El virus del dengue se transmite por un mosquito que se cría en tu casa. Vos podés ayudar a prevenirlo. Sin mosquito, no hay dengue. Elimina de tu patio todo lo que pueda acumular agua, tachos, basura, cubiertas. Cambia frecuentemente el agua de tus mascotas. Mantené el pasto corto y usa repelente todo el tiempo. Al dengue lo combatimos entre todos. Es un mensaje del Gobierno de Las Toscas. Intendencia, Leandro Chamorro. Te invitamos al Jaucatur, una nueva propuesta turística en el norte santafesino, en la que podrás disfrutar y descubrir sus maravillosos atractivos naturales, paisajísticos, históricos, gastronómicos y patrimoniales. Visitando, por ejemplo, el Jaucanigás, sitio Ranza, paraíso natural y área protegida, uno de los humedales más importantes de nuestro país y del mundo, en el que podrás descubrir sus increíbles paisajes y la mayor diversidad biológica que puedas imaginar. A bordo de nuestras embarcaciones recorriendo espléndidos arroyos, riachos y lagunas. Jaucatur es una propuesta turística que además nos sumerge en la memoria de los pueblos originarios, habitantes del agua, y en las ricas y diferentes expresiones de la fe para vivir, además, una sorprendente experiencia de turismo religioso. El mejor alojamiento, nuestro exclusivo y moderno aparhotel y la mejor gastronomía regional en la ciudad de Las Toscas harán de Jaucatur una experiencia recreativa sorprendente que marcará para siempre tus sentidos. El equipo Jaucatur te espera para disfrutar y descubrir las maravillas naturales y culturales de nuestro fascinante norte santafesino. Bueno, muy bien, seguimos con Sin Fronteras en esta noche especial. Ya presentamos a María Elena Mancilla y a Nora Vega. Ambas están aquí, por supuesto, para hablar de los 40 años de la Escuela Técnica que cumplen este tiempo. Cumplió en realidad el día sábado, pero lo celebran por estas horas. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muchas gracias por venir y por esperar y por participar. Saben cómo es la dinámica de Sin Fronteras, han venido en tantísimas oportunidades ustedes. Sí. Muchas gracias. Bueno, qué decir que ya no hayamos dicho, pero seguramente falta mucho por decir, porque son 40 años y es como un hito, un mojón importante, 40 años de la Escuela Técnica de Las Toscas, que comenzó como una idea, seguramente como tantas, simple, tal vez irrealizable en ese momento, y finalmente se llega a esto. ¿Cómo fue aquella década del 80? Primero que nada tenemos que pensar en el contexto del país en ese momento. Estábamos volviendo a la democracia después de un tiempo del último gobierno militar, guerra de Malvinas, que marcó a la población argentina, que evitó la participación ciudadana y que, bueno, conocemos todas las consecuencias que tuvo. Así que el volver a poder elegir las autoridades, el poder volver a expresarte libremente las ideas que tenías y demás, hizo que haya un florecimiento, si podemos decir así, de la participación de los ciudadanos en los distintos aspectos de la comunidad. Y bueno, en ese momento teníamos como el primer presidente democrático el doctor Raúl Alfonsín. En la provincia estaba gobernando el gobernador José María Bernet,
y Las Toscas todavía era una comuna, todavía no era ciudad, sino que era una comuna manejada, como todas las comunas hasta ahora, por una comisión vecinal, en ese momento presidida por Federico Pez. Ajá, eran los que habían iniciado un poco la idea. Después. Claro. O sea, yo creo que hay varios acontecimientos que pasan en Las Toscas a partir de este resurgimiento de la participación. Entonces, un grupo de jóvenes que teníamos inquietudes, que queríamos cambiar la realidad o aportar, y que pensábamos que las ideas se podían concretar, empezamos a trabajar sobre las necesidades que había en Las Toscas. Si nosotros pensamos en ese tiempo, no solamente surge la escuela técnica, después al año siguiente va a surgir el profesorado, va a surgir el jardín de infantes, después la escuela especial. O sea que hay todo un movimiento que hace que se multipliquen las ofertas educativas en la localidad. Particularmente en el caso nuestro, en el caso de la escuela, comenzamos a pensarla y a ver qué era necesario con Hortensia, después con Norma, por eso la escuela también lleva el nombre de Norma Aquino. Primero pensamos en una escuela, después vimos que la necesidad, ya que había otras terminalidades, de una escuela técnica, con modalidad técnica. ¿Esto por qué? Porque había muchos chicos que no querían seguir estudiando o no les iba bien lo que se ofrecía en el otro establecimiento, que también era privado. Entonces pensamos en una escuela pública, abarcativa, inclusiva y que tenga una modalidad técnica. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Hubo consenso rápido? ¿Hubo muchas discusiones, debates sobre la modalidad que tenía que tener la escuela, María? No, nosotros queríamos una escuela distinta, diferente, una oferta educativa diferente para los jóvenes que estaban en Las Toscas, que habían terminado algunos años su 7º grado y otros estaban por terminar. Pero algunos ya pensaban en ir a una escuela técnica, pero se hablaba entonces de Guillermino Villocampo. Claro. Y era dificultoso porque... Villocampo no estaba todavía, ¿no? Sí estaba. Estaba sí. empezando Villocampo. Yo tenía entendido que no. Pero Villa Guillermina sí era una escuela... Sí, yo estaba en la escuela en ese momento. Bueno. Era fuerte realmente. Fuerte. Y le decía yo, perdón, a la directora, en la oportunidad anterior, a la actual directora, que no había mucho consenso allá para que surgiera la escuela. Después, bueno, cambiaron los tiempos y todo se niveló. Pero... Claro, fue una de las resistencias que tuvimos. Pero en realidad el temor de quedarse sin alumnos era solo eso, sí. Porque actualmente las 3 escuelas técnicas tienen muchos alumnos, están desbordadas de alumnos y a todas nos va bien. Claro. Así que bueno, en ese momento ese esfuerzo de los docentes que Nora nombraba, Norma Aquino, Elisa Acevedo, Nora, por supuesto, porque en su casa nos reuníamos. Ahí vemos imágenes de los primeros momentos, perdón, ¿no, María? Y los actuales, vamos, con las fotos que inclusive se exponen ahora. Bueno, esa es nuestra primera escuelita. Claro. Entonces, se pone en conexión con un trabajo que venían haciendo jóvenes del barrio Itatí. Ajá. A través de la comisión vecinal. Arnaldo Bernachea tenía un grupo de jóvenes y una peña con la señora Norma Aquino en la escuela 847. Y ¿Una peña sobre? Una peña folclórica. Pero era una manera de agrupar a los jóvenes que no estaban contenidos de otra manera. Entonces en ese barrio se realizaron estadísticas, encuestas, y ahí nomás en ese barrio había casi 100 chicos que querían seguir sus estudios secundarios en una escuela técnica. Claro. Bueno, entonces
Realmente, realmente. Realmente la que guió los pasos para cómo se hacía una gestión, porque la escuela hay que gestionarla y no es que te vas a decir, bueno, mañana abro la escuela, sino que hay una serie de pasos y demás, fue realmente la señora Norma Quito. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, juntamos todos los avales que nos pedían, en ese momento la Curtiembre, el Dagaro, la Desmotadora, el Ingenio, todas las instituciones intermedias, todas las escuelas primarias, secundarias, el presidente comunal, el señor Aldo Pez, Federico Aldo Pez, todos prestaron apoyo y se hizo una fundamentación porque había que crear la escuela en ese momento. Bueno, para agilizar los trámites, en marzo de 1984, Tacuarembí cumple 100 años. Y a esa fiesta viene el gobernador de la provincia. Así que armamos nuestras carpetitas y ahí fuimos. Bernet en ese momento. Sí, José María Bernet. Bueno, José María Bernet llegó en un helicóptero, toda una guardia, no pudimos llegar a él finalmente, que corrimos, intentamos, bueno, no nos permitieron, pero sí el ministro de Educación nos recibió la carpeta. Así que a partir de ahí comenzaron las gestiones oficiales, digamos, de la creación de la escuela. Bueno, no sé si lo tenemos en línea, si se conectó Jorge Macuglia, porque estaba la posibilidad que se conecte vía Zoom. Está en Misiones, lo vamos a saludar a Jorge si está. ¿Está Jorgito? Todavía no. Bueno, yo puedo contar lo del edificio. Cuente. Bueno, cuando sale la primera gestión de la que Nora habla, la hicimos con el ministro Colazurdo. Y después ya fue con Gómez Barinaga, porque cambió el ministro, quien decidió, por supuesto, la decisión política del gobernador de crear la escuela, pero en ese momento el ministro era Gómez Barinaga. Y habíamos hecho una gestión también ante el Senado de la provincia, que nos la había concretado el senador Cabrera. Después de eso, el senador Binagui también apoyó la creación. Bueno, entonces teníamos ya en manos la decisión de la creación, pero ¿dónde iba a funcionar la escuela? No teníamos edificio, las escuelas que en ese momento estaban no tenían espacio para compartir, así que mis padres habían comprado con mi hermano lo que fue la escuela técnica esa esquina, y nos la prestaron por 2 años, que se trasladaron y fueron casi 20. Y ahí comenzamos a funcionar. En un edificio viejo, muy viejo, que tuvimos que acomodar bastante. Y bueno, todo hicimos desde el pie, porque en realidad tuvimos que hacer bancos, sillas, arreglar paredes, arreglar los baños. No teníamos, así que en principio íbamos al boxing club, a los baños. Enfrente. Ahí también se hacía educación física, ahí también va a contar el profesor Jorgito qué hacía él ahí. Y empezamos con un grupo de 70 alumnos. Y eso fue bien el primer año. El segundo año, cuando ya teníamos otro grupo, se complicaba dar las clases, porque tuvimos que dividir los espacios con tableros, de tableros Guillermino. Vino algo de Guillermino, entonces vino algo de Guillermino. Entonces, aclaro que en ese momento el director era Héctor Silveira. El técnico Héctor Silveira. No había muchos técnicos todavía en esa época. Y en ese momento nadie quería ser director de la escuela y tenía que ser un técnico. Bueno, después en julio de 1986 pasaron algunas cuestiones, el ministerio consideró que había que darle más impulso y es ahí donde yo me hago cargo de la dirección. Hasta el momento yo era presidenta de la cooperadora escolar, que trabajó desde los inicios mucho. Así que en 1986, en julio, yo me hago cargo de la escuela hasta junio del 2013.
Bueno, parece que está Jorgito, le dice Marina, pero ya es Jorge porque Bueno, es sí, joven Para todavía. nosotros pero es Jorgito. se acaba de jubilar y está en misión, está viviendo allá ahora y está en línea vía Zoom con nosotros. Jorge, no sé si me escuchás. Sí, perfectamente, Ramón. Sí. Saludos para todos. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Se escucha perfectamente bien. Estás acostumbrado a esto de los Zoom, ¿no? Los acostumbró la pandemia a todos ustedes. Sí. La verdad que sí. La pandemia nos obligó a usar más la tecnología, ¿no es cierto? Sobre todo a nosotros, lo que ya pintamos canas, digamos, que por el cual inclusive fue un poco difícil, ¿no? Porque los chicos hoy realmente no superan, así que tuvimos que aprender un poco más de ellos, pero sí. Pero bueno, bienvenido sea la tecnología para comunicarnos, para transmitir, para enseñar, inclusive hoy día en la escuela, ¿no es cierto? Se usa mucho para eso también, así que sí, es un aporte importante para estar conectados. Bueno, Jorge, recién decía Jorgito, te dicen aquí María Elena y Nora, Jorgito, decía, él se dio a acordar de tal cosa cuando estaban aún en el viejo edificio, ¿no? Que iban a las instalaciones del boxing que estaba enfrente, por ejemplo. Sí, totalmente. En aquel edificio, por ejemplo, yo me iba a dar clases y obviamente que a veces con el tema de los instrumentos musicales complicaba a veces a los otros colegas porque, bueno, el edificio no contaba, digamos, con las instalaciones adecuadas, como pasa hoy día, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente también, gracias también a la gentileza ahí del personal de la comisión del Boxing Club, me acuerdo que utilizábamos también para dar música ahí en ese salón que está dentro del predio de ellos, así que era un lugar que también nos comunicábamos con los chicos, nos trasladamos ahí para dar las clases de música y bueno, pero a pesar de toda esa a ver cómo podríamos decir, la dificultad que teníamos, ¿no es cierto?, de trabajar sin las comodidades, podríamos decir, se lograron muchas cosas. Yo siempre rescato, ahora que lo veo a Nora también, los cierres de hipótesis, un trabajo en equipo impresionante, ¿no es cierto? Que yo creo que si hay algo que a mí me quedó tan grabado fueron los cierres de hipótesis, porque era un trabajo que se integraba en todas las materias, ¿no es cierto? Y se aprendía mucho porque se trabajaba sobre un eje temático, ¿no es cierto? Y eso para mí creo que a mi forma de pensar es la mejor manera de aprender, ¿no es cierto? Porque uno puede trabajar diferentes contenidos relacionados a ese tema, ¿no es cierto? Y es como que a eso al alumno por ahí le puede quedar mejor plasmado en su memoria. Y también me acuerdo en ese comienzo, ¿no es cierto?, también que formamos el primer coro de la escuela técnica en el año 1992, que nos íbamos a hallar, que también Andrea Honorá, me acuerdo que colaboró mucho también para ayudarnos, ¿no es cierto?, a seleccionar las voces, a escuchar. O sea que nos adecuamos a los horarios, a las posibilidades de todo, a las oportunidades, y bueno, y los chicos ni hablar, me saco el sombrero por los alumnos, ¿no es cierto?, por todo lo que ellos se sumaron, ¿no es cierto?, porque sin los alumnos, sin la colaboración de ellos, sin el sí de ellos, no podríamos hacer nada. Eso es muy valioso. Surgieron muchos talentos musicales, vocales de la escuela técnica, ¿no? Así que sí. Se aportó también desde ese lugar, Jorge. Sí, totalmente, sí. Yo creo que hay muchos valores, siempre hubo, ¿no es cierto?, pero lo que nosotros tratamos siempre es de potenciar a lo mejor o descubrir a veces esas voces. No me puedo olvidar, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los chicos que cantaban en el coro, por ejemplo, en los actos escolares, en las estudiantinas. Me acuerdo también que estaban las hijas de Nora, los hijos, digamos, también en el coro, de María Elena, bueno, hoy profesionales todos ya, ¿no es cierto? Pero bueno, en aquel momento, ¿no es cierto?, participaban tanto en las danzas como en las canciones permanentemente, siempre dispuestos a sumar. Y bueno, también ni hablar, ¿no es cierto?, que después también los otros chicos como Darío Velázquez, David Romero, Eduardo Sánchez, Gonzalo Ábalos, que formamos el grupo de las Voces del Río en aquel momento, ¿no es cierto?, que hoy prácticamente es la base de los Jauca, digamos, un grupo tan importante que ha triunfado, ¿no es cierto?, en muchos lugares.
y ellos en la escuela, ¿no es cierto?, era todo un furor, ¿no es cierto? Me Claro. acuerdo de Natalia también, que siempre era una chica que cantaba el himno, por ejemplo, para los eventos, por ejemplo, acto de colación, algunos eventos importantes como algunas fiestas tradicionales, patrióticas. Me acuerdo cuando vino la ministra también a inaugurar, no me acuerdo, algo del profesorado, creo que era, no sé si era el nombre, y algo más ahí en el Zoom de la técnica se hizo y cantamos el himno. Bueno, cantó ella, yo la acompañé, ¿no es cierto? Y quedó impresionada ella, vino a felicitar, decía, porque cómo cantaban los chicos, que mira, en el norte hay tantos talentos, tantos valores, y que se le dé la posibilidad, que se le dé la oportunidad, ¿sí? En mi caso era aportar mi granito de arena y acompañarlos a los chicos para que ellos puedan ser los verdaderos protagonistas. Jorge, has escrito, has compuesto la marcha de la Escuela Técnica. Es el legado que le dejás, porque hay que decirlo, estás todavía pegado a la escuela, si bien ya te jubilaste, por eso estás en Misiones, pero es importante esto. ¿Cómo se dio? Contanos quiénes colaboraron con vos. Bien. Mira, lo de la marcha fue así porque cuando la escuela cumplió 20 años, o sea, me remito 20 años atrás, no me acuerdo bien, pero creo que había hablado María Elena, o sea, Sarita, creo que la vicedirectora en ese momento, me habían propuesto para ver si podía haber alguna canción para la escuela, para festejar los 20 años. Y bueno, a mí se me ocurrió, bueno, buscar una canción propia, una canción que represente a la escuela con música propia, letra propia. Me propuse a ver si me salía. Bueno, gracias a Dios salió una música que creo que cantó Ezequiel Verón de Astrada y Claudia Caballero, si no me equivoco, ya egresado también de la Escuela Técnica. Y esa marcha, yo le decía a María Elena la semana pasada, que yo lamentaba, y a los chicos también les decía, lamentaba que no me acuerdo dónde dejé la letra, no haber grabado la música. Ustedes estuvieron grabando, yo me acuerdo que estuvieron en el acto, fuimos a Horizonte, me acuerdo, a mostrar la marcha, estuvimos cantando ahí. Y bueno, pero esa marcha a mí me dio el pie como para decir, bueno, vamos a buscar una canción que quede como himno de la escuela, una canción que quede para siempre. Y bueno, previo a la pandemia yo empecé a surgir algunas letras, digamos, empecé a decir que ese nombre... la fecha, el nombre de la escuela técnica, el número de la escuela y algunas características. Por ahí decía, bueno, es tan difícil en una canción nombrar tantas cosas que pasaron por la escuela, porque van a quedar muchas cosas afuera, y de hecho quedaron. Entonces decía, bueno, pero algo por lo menos que sea algo de... Y bueno, la cuestión que gracias a Dios ahí está la partitura, en la pandemia, Jorge, donde le empecé a dar más... ¿Sí? Ahí está la partitura en pantalla, digo. Ah, sí. Bueno, esa ahí la escribí hace poquito, digamos, porque, bueno, como para que quede también, la cuestión que le di forma ahí, ¿no es cierto? Busqué que sea una música de todo propia, por ahí tiene alguna melodía por ahí un poquito que me puede hacer acordar a otras, ¿no es cierto? Porque a veces tiene algunos, como unos tintes, podríamos decir, melódicos que por ahí se hacen parecido a otras melodías. Pero nadie te va a reclamar. Si uno mira bien todas las notas, derecho a autor. No es igual, no es igual. Por ahí alguno me decía, el estribillo parece Severní Raquel, ¿no es cierto? Sí, tiene un aire de claro. eso, pero bueno. Y bueno, yo empecé así, te digo la verdad, lo primero que quise poner es 12 de abril de 1985, que era la fecha en que por decreto, ¿no es cierto?, se aprobó, ¿no es cierto?, la escuela técnica como oficialmente, podríamos decir, ¿no? Entonces empecé con eso. Y bueno, siempre me propuse, vamos a hacer la primera estrofa. Empecé con escribir la letra y después la melodía. No me salía la melodía. A veces me pasa así, que capaz en 10, 15 minutos me sale una estrofa y a veces estoy 2 horas y no me convence o no me gusta. O me gusta la música, la melodía y no me convence la letra. Bueno, me salió la primera estrofa y me enganché. Creo que estuve como 2, 3 o 4 horas, no me acuerdo, una noche. Y saqué la primera parte. Y ahí pude nombrar, ¿no es cierto?, cierre de hipótesis que estuve hablando hoy, proyectos y talleres. ¿Por qué proyectos? Porque siempre se trabajó mucho en proyectos de diferentes áreas, ¿no es cierto?, especialmente de las especialidades, ¿no? En aquel momento creo que era electricidad también, que era una de las formaciones, ¿no es cierto? Así que, y los talleres, que eran talleres de integración, que hacíamos mucho a veces entre 2 materias, 3 materias o varias materias. Así que esas actividades yo quería que se plasmen, ¿no es cierto?, en la letra de la canción.
Jorge, muchísimas gracias por este contacto vía Zoom. Muchas gracias por el esfuerzo. También sé que estás en Misiones, así que bueno, para que nos brinde una partecita de la historia, por lo menos de lo que te tocó a vos como profesor de música. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a vos, Ramón, por la invitación y bueno, agradecido de haber pasado por la escuela y bueno, un granito de arena que suma más, uno más, somos muchos los actores, los protagonistas, así que bueno, yo muy satisfecho de formar parte de la gloriosa Escuela Técnica número 363, Norma Quino. Gracias, Ramón. Gracias, Jorge. Saludo grande. Bueno, Nora, Marilena, hacemos una pequeña pausa, puede ser, y vamos con más de la historia de la escuela, que hay mucho para contar, llegando a trazo grueso al final, sí, a estos tiempos. Ya volvemos, hacemos una pausa comercial esta noche. Supermercado Supercentro, una empresa dedicada a brindarle a la gente lo mejor en los distintos rubros de productos de almacén, con una nueva incorporación de ensaladas preparadas para llevar al mejor precio, calidad y variedad. Aceptamos todos los medios de pago en tarjetas de crédito y débito de todos los bancos, billeteras virtuales y descuentos semanales especiales. Encontrá todas las ofertas y novedades en nuestras redes sociales. Estamos en la tradicional esquina de Villa Ocampo, Avenida San Martín y Belgrano. Contactate con nosotros al 465-100 o al 15-31-14-89. Luna Medina, indumentaria de campo. Alpargatas, boinas, botas de goma, botas de cuero por pedido, fajas, bomachas de campo, pantalones y camisas de grafa, pantalones cargo, chalecos, cuchillos, ponchos y mucho más. Luna Medina, indumentaria de campo. Villa Guillermina, esquina Alvear y Córdoba. WhatsApp 3482 21 38 83. En Transporte Schneider evolucionamos permanentemente, ofreciendo a empresas, instituciones y comercios servicios de excelencia. En Transporte Schneider redoblamos nuestro compromiso de satisfacción, incorporando nuevas tecnologías en logística, nuevas unidades y nuevas sucursales en las zonas de mayor crecimiento comercial e industrial. Transporte Schneider, por las rutas del país. Conozca más sobre nosotros en www.transporteschneider.com. Bueno, volvemos de la pausa, lo despedimos a Jorgito que estuvo vía Zoom desde Misiones, muy bien, contando un poco la historia de la marcha de la Escuela Técnica, María, Nora, y creo que sintetiza también todo lo que fue el comienzo y lo que puede ser el presente de la escuela, ¿no? Sí, realmente yo estuve escuchando en esta semana pasada el tema y que lo cantaron los distintos grupos de alumnos y realmente la letra tiene el reflejo de todo lo que fue pasando en la escuela, porque él habla de la parte, por ejemplo, de los cierres de hipótesis, que fue una innovación educativa, como el tema de los proyectos, después habla de los ensambles, o sea que hace una presentación de lo que la escuela hizo y hace muy interesante, a través de la música, ¿no? Ahí van un poco, van acompañando con lo que... y otra cosa sí, que él recupera de antes y de ahora es la pertenencia que tienen los alumnos para con la escuela. Con la escuela. Sí, 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 la llevan. Ahí está.
Ahí está lo que hablaban del cierre de hipótesis, talleres. O sea, se imaginó él porque lo vivió, no se imaginó. Lo vivió, sí. Se inspiró en su vivencia. Los cierres de hipótesis estaban basados en un cambio curricular que tuvo la provincia de Santa Fe, a donde se estudiaba a partir de ejes temáticos y los alumnos tenían que tratar de abordarlo con todas las materias. Y fueron tan creativos, hicieron tantas cosas, tenían que escribir, borrar, volver a hacer. Realmente era un trabajo muy intenso. Y era grupal, por experiencia. Pero, a ver, perdón, ¿eso era por pedido del ministerio? O sí, era curricular. ¿Eso fue qué época más o menos? En el 85, cuando empezamos. Antes de la Ley Federal de Educación. Sí, que ahí eso trastocó también ustedes todo. O sea, cuando nosotros comenzábamos se estudiaba en primer año de la localidad, en segundo año la provincia y el país, y en tercer año el país y Latinoamérica. Estaba muy bien diseñado. Y cuando los chicos no lograban que todos estudiaran, porque por ahí a algunos les costaba un poquito más, se inventaban un guiso, se inventaban una picada, y bueno, y se juntaban y estudiaban. No había soporte papel, nada. Ellos tenían que llegar 30 minutos, 40 minutos, defender su postura y ante un tribunal formado por todos los docentes del curso. Pero eso está muy bueno lo que decís, porque no sé si ahora se da tal vez en ciertos grupos, sí, pero antes era como que unos a otros ayudaban, los que les costaba un poco más, por eso decir un guiso. Sabían la necesidad, porque era un sacrificio también estar haciendo el cursado. Claro, y algunos chicos venían de los barrios, por ejemplo, de la zona del Yaguareté o de San Antonio. Entonces, los que vivían aquí en Las Toscas hacían base en esas casas, ahí estudiaban y bueno, a veces se quedaban reunidos a trabajar y bueno, siempre había alguna comida de por medio. Y así perduraron las amistades y perduran seguramente. Sí, seguramente. Y así se fue incrementando también la cantidad de alumnos, así fuimos creciendo. También hubieron otros proyectos que fueron innovadores, como por ejemplo la participación en la simulación del modelo de Naciones Unidas. Actualmente los chicos están participando de proyectos que tienen que ver con AgroMaker. O sea, siempre la escuela fue dando pasos, además de lo curricular, de lo extracurricular, que tiene que ver también con la vida real, ¿no? Claro. Así que... Bueno, vamos a ir seguramente pasándonos etapas, pero si tienen que definir ustedes en los 40 años, desde el comienzo hasta que les tocó estar, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes que pudieron cumplimentar, que vieron el fruto del trabajo? Yo creo que uno es el edificio y bueno, en eso María puede explicar. Y yo creo que el otro aspecto importante fue el tema de ponernos de acuerdo con los técnicos, porque varias veces, o sea, los técnicos tenían el criterio de que si el alumno estaba formado en la parte técnica, no importaba la otra parte. La parte de oralidad, la parte de saber inglés, la parte de saber historia. Entonces, en eso hubo interesantes debates en la escuela. Bien. Hasta que logramos coordinar que eran necesarias las dos cosas. Un buen técnico que tenga un desempeño social adecuado. General, claro, que tenga una cultura. Eso lo planteamos en varias reuniones de profesores hasta que logramos un consenso y de ahí la potencia de las actividades pedagógicas que hacíamos. Los viajes, las excursiones, llevar a los chicos a Resistencia y Corrientes 2 días, ir a Córdoba, todas las veces que pudimos lo sacamos porque también pensamos que una instancia de salir de la escuela y salir de la localidad vale por 15 días de clase. Lo que los alumnos aprendían, lo que podían vivenciar, los llevábamos a Corrientes, los llevábamos a Resistencia, al Fogón de los Arrieros,
al Museo de los Medios Audiovisuales, o sea, armábamos todo un combo, digamos, y íbamos con los chicos. Tuvimos una experiencia de radio también para que... A ver. Vamos a agradecer al cable también. Sí. Tuvimos un proyecto que teníamos un programa que se llamaba Suban el Volumen. ¿En qué radio? En Horizonte. ¿Sí? Sí. ¿Vos te acordás, Penny? ¿Sí? Sí, Suban el Volumen era... La tenés Era los días sábados. Sí. Los días sábados. Los días sábados veníamos. Y el operador era el señor Víctor Manuel Enrique. No me acuerdo si era él, pero realmente los chicos se rompían porque aprendieron todo cómo había que hacer, toda la modalidad de las radios y demás, y bueno, un ejercicio que hacíamos los fines de semana. Es que también. sirve, ayuda, porque es cierto lo que decís, se planteó que estuvo bueno que haya primado ese criterio, porque en definitiva no todos van a salir técnicos. De hecho, yo estuve en una escuela técnica y hago otra cosa, me sirvió muchísimo todo lo técnico y la cultura general. La base tiene que estar. Sí, y ahí están las competencias. Exacto. Y con eso uno después avanza, ¿no? Bueno, a la par de toda la parte pedagógica, uno de los objetivos prefijados, además de la creación de la escuela, de tener los alumnos, de tener los profes que correspondían, que en ese momento no era fácil porque no había profesores en Las Toscas. Un tiempo algunos profesores trabajaron ad honorem también. Eso es importante. Bueno, nosotros necesitamos un terreno para hacer el edificio propio. Y ese terreno lo conseguimos en el año 88, en el lugar donde estamos, a través de una gestión que hizo el doctor Horacio Delfín, que integraba la comisión comunal. ¿Y eso de quién era? Antes de la municipalidad, de la comuna era. Entonces la comuna lo cedió al Ministerio de Educación y pudimos contar con este terreno para iniciar los trámites del edificio propio. La piedra fundamental se puso a fines del año 90 y en el 91, bajo la dirección de Oscar Estride, comenzamos a construir la primera etapa, las aulas de planta baja y los sanitarios. Comenzamos a hacer la planta baja de la escuela
En uno de los salones, el profesor Barrón con los alumnos de química. Barrón? No lo recuerdo. Daniel Barrón. Daniel Barrón, él trabajaba, era técnico en el ingenio y se vino a trabajar a la escuela en los laboratorios. Él trabajaba en el laboratorio del... Silveira también, Silveira, ¿no? También era del... Yo recuerdo a la estuvo señora poco que era mi maestra. tiempo. Y Silveira era electromecánico. En cambio Barrón era químico. Y entonces él con sus alumnos hizo la primera mesada para el laboratorio en planta baja. Y bueno, después de ya con esas aulas nosotros pudimos trasladar parte del alumnado que venía creciendo incesantemente a la escuela, al terreno actual. Entonces teníamos 2 escuelas, una funcionaba en la escuela vieja y otra parte en la escuela nueva. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Estuvimos como 8 años. Mucho tiempo. Sí, porque la primera etapa se inauguró, la etapa inaugurada en 1999, que prácticamente nos permitió hacer casi todas las acciones en la escuela nueva. Yo me acuerdo cuando vino Obey a inaugurar. Bueno, eso ya era la inauguración del edificio fue en el 2007. El 18 de mayo del 2007 se dio por inaugurado el edificio con la presencia del gobernador Obey, de la ministra, del secretario de Educación, el intendente Darío Vega, Mario era concejal, Mario Eltín, y bueno, con muchísima gente. Todos esos videos se los estuvieron mostrando a los chicos cómo fue el tránsito de la escuela, ¿no? Muy emocionante. A ver, en lo que, cuando decía que estaban divididos en 2, los primeros años acá y los más, cuando iban terminando allá, o al revés, ¿cómo era? Y mira, algunos profesores iban con los alumnos y volvían con los alumnos. O sea, no era tan fácil. Y después quedó, cuando ya quedamos en gran parte, en el 99, en la parte nueva, los talleres de electricidad quedaron en la escuela vieja. Y eso se trajo todo antes del 2007. Para el 2007, cuando se inauguró, que se inauguró el Zoom también, toda la escuela, ya estaba toda la escuela funcionando en ese espacio. Claro. Así que esos fueron hitos muy importantes. La piedra fundamental, empezar a construir la escuela, la primera etapa, que la conseguimos con un subsidio que nos dieron desde el Ministerio de Nación, a través de Oscar Lamberto, que era diputado nacional, y que justo en ese momento las escuelas provinciales, las escuelas habían pasado a las provincias. Entonces el Estado Nacional daba estos aportes para que se hicieran los edificios, una contribución era. Y la segunda etapa, para terminarla, la conseguimos a través de Jorge Massad, que era senador de la Nación, porque eran montos muy grandes. Sí. O sea que la cooperadora ya no podía afrontar estas construcciones. Y nos tomó también la parte, aparte de la ley federal, que nos modificó mucho. Todo. Sí. Después la ley nacional de educación, la ley de educación técnica, y también nos tocó el 2001, cuando nosotros teníamos conseguido el dinero, no alcanzaba porque se había... Y por otro lado, siempre la caja de resonancia, como es ahora también, es en la escuela. Ustedes recibían a alumnos que de pronto tenían grandes dificultades en su casa, como pueden tener ahora, y siempre fue parejo, digamos. Sí. Se trató de que fuera así. Sí. La escuela siempre tuvo una visión de inclusión, que nos llevó a desarrollar actividades que eran de motus propio, que surgían de nuestras reuniones de profesores, qué hacer para que los chicos vengan, para que aprendan, para que se queden, para que estén en la escuela, porque estando nosotros podemos hacer muchas cosas. Así es como hicimos los apoyos en épocas de vacaciones, y los precursores de esto eran Orieta Piteri, Elisa Severo y Carlitos del Fabro, ambos, que salían a buscar a los chicos, los traían, y entonces otros profesores los ayudaban a estudiar para aprobar las materias. Claro. Ninguno de los tres está, ¿no? Sí. Pero qué legado dejan para la... Pero sí, eso fue, y eso aprendió en la escuela. Entonces el trabajo humano que se hace y que se traslada también a la familia es muy importante. Por eso la escuela creció, porque realmente fue una escuela diferente. Hoy tiene la matrícula más alta, me decía la directora de la zona. Siempre fue creciendo la matrícula desde que comenzó con muy poquito. 70 alumnos,
y enseguida nomás fueron 200. La escuela actual está diseñada para 450 alumnos. Sí, está sobrepasada. Está sobrepasada. Totalmente. Necesitaríamos otro escuela. edificio. Qué bárbaro. Sí, así es. Qué bárbaro. Pero yo escuché la entrevista que le hiciste al alumno que ganó por el logo. Exactamente. Ese nene es hijo de un exalumno nuestro. Claro. Y sus hermanos también, o sea que son familias que van a mí me sorprendió que siendo de primer grado haya comprendido, aunque lo hayan ayudado. La comprensión que ese chico que ayer nomás estaba en la primaria está en sus anteriores es magnífica, no sé ustedes. Excelente. Bueno, nosotros comprometimos también en la escuela a nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. Fueron los primeros alumnos nuestros hijos. Sí. Así es. Y siguen. Y siguen los nietos. Están los nietos también. Esperemos que sigan. Así es. Bueno, en nuestro corazón. Seguramente faltó muchísimo, pero quería tenerla a ustedes y a Jorge, que estaba en Misiones, como referencia, porque no siempre se cumple 40 años, es un hito, reitero. Muy importante para nosotros que lo vemos, o sea, si hacemos una retrospección, queríamos una escuela, pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tener la cantidad de alumnos y demás. Pusimos todo, creo que lo hicimos con mucha convicción, con mucho amor y con mucha seguridad de que la educación es un medio para reformar la sociedad. Si no hay educación, nada se puede hacer. Exactamente. Pensaba, ¿no?, qué les significará a ustedes, lo contestaste no recién con lo que dijiste, en pensar en hace 40 y pico de años, más de 40, cuando tal vez en una habitación, en un comedor, en un living de una casa eran 4 o 5, pensando en la escuela, y ver esto hoy para ustedes. Sí, es muy gratificante y muy emocionante porque, 40 años y que hemos estado siempre en la escuela. Ahora somos cooperadores. Ahora somos de la cooperativa. Entonces, el vínculo no se pierde. Claro. Pero lo hacen con gusto, evidentemente. Y otra cosa que también tenemos que decir, que la escuela creció porque nosotros nos seguimos capacitando y capacitamos a nuestros docentes siempre. Siempre fuimos dando pasos importantes en la formación de los docentes y en realidad de nuestra escuela salieron muchos directores, muchos profesores destacados. Quiere decir que la directora actual es una exalumna. La profesora. Así que, es una cosecha, gracias a Dios que podemos contarla y disfrutar. Muchas gracias, muy amables a los dos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por el espacio y bueno, que tenga un feliz cumpleaños nuestra querida escuela. Así es. Y gracias también a Gustavo, porque siempre fue un benefactor de la escuela técnica. Bueno. Así que también a ustedes que siempre están. Hay un exalumno acá, y hay varios exalumnos. Martín es nuestro exalumno. Hay uno, digo, porque no te ha gustado, pero hay varios exalumnos acá. Si nombro algunos me voy a olvidar de otros, pero hay varios exalumnos muy buenos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Sin Fronteras. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones. En Lubricentro Nelson entendemos la importancia de un mantenimiento regular para garantizar el rendimiento y la longevidad de tu automóvil. Acá, nuestros expertos están para brindarte un servicio profesional y confiable que mantendrá tu motor funcionando suavemente en todo momento, utilizando productos de primera calidad y técnicas avanzadas para que tu vehículo reciba la lubricación adecuada. Además, vas a encontrar las mejores marcas para renovar tus filtros.
Mantén tu motor en perfecto estado. Lubricantes, filtros, aditivos, servicio de excelencia, equipamiento de última generación. Lubricentro Nelson, Avenida San Martín, número 1075. Teléfono 468-917. Villa Ocampo, Santa Fe. Sin mosquitos no hay dengue, zika o chikungunya. Seamos responsables de nuestros espacios. Evita los criaderos. Tira todos los objetos en desuso y que acumulen agua. Tapá y limpia los recipientes donde almacenes agua. Revisá y limpia periódicamente las canaletas, rejillas o desagües. Usate la mosquitera en las aberturas de tu casa y repelentes. Si tenés síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, muscular u ojos, náuseas o vómitos, falta de apetito, sangrado de nariz y encías, no demores en consultar a tu médico. No te automediques y concurrí al centro de salud más cercano. Desmotadora Romelio H. Schneider Sociedad Anónima. Con sus flamantes y modernas instalaciones en Ruta 11, kilómetro 889. Teléfono 451-570, Las Toscas, Santa Fe. Desmotadora Romelio H. Schneider, Sociedad Anónima, apostando al crecimiento y al trabajo en la región. Peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, peregrino de la esperanza. Volvé a la rutina con Chemes. Te lo mereces, cómpralo. Hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en notebooks, tablets, escritorios, bibliotecas y mucho más para el cole, la facu o la oficina. Además, envío gratis. Encontranos en nuestras 27 sucursales o en chemesweb.com.ar. Compra en Chemes. Consulte bases y condiciones en sucursales. Juntos. Horizonte Digital. Canal 2 y Canal 1066 en HD. Bueno, muy bien, seguimos con Sin Fronteras esta noche, muchas gracias por acompañarnos. El domingo se eligieron congresales reformadores, ya están los 69 congresales reformadores, no había internas como se sabe, y los vamos a ver, hay placas correspondientes y yo le voy a ir contando quiénes son. Bueno, Unidos para Cambiar Santa Fe colocó 33 bancas, a saber, Maximiliano Puyaro, Germana María Eugenia Figueroa, Casas Leonela Catalina, Lucas Galdeano, Josefina del Río, Rodolfo Andrés Giacosa, Dayana Soledad Gallo, Ambrosi Cristian Oscar, Cunta María, Victoria Tejeda, Joaquín Andrés Blanco, Fabián Leonel Bastía, Claudio Viviana Levín, Arnaldo Walter Gione, Katia Evelyn Pasarino, Pablo Gustavo Farías. Este es conocido todos, algunos son conocidos acá, por ejemplo, Joaquín Blanco, que estuvo aquí, Pablo Farías es el diputado también que estuvo varias veces en Las Toscas, Bastías es el también conocido, funcionario del gobierno, María Sara del Milagro Sánchez, Lucas Siriaco, Lucía Manseri, Lucas Siriaco Incico, Calderi Gino Franco, Sveti Giselle Mahmoud. Y después viene por departamento, ahí lo tenemos. Lisandro Enrico no está en orden, pero yo se los leo igual. Estos fueron los 19
no los 19, no están acá, pero se eligió uno por departamento. El Frente Unidos colocó a Lisandro Enrico de General López, Germán Giacomino de Constitución, Mauricio Marovich de Caseros, Hugo Roseto de Iriondo, Leonardo Diana de San Jerónimo, Esteban Mota de San Martín, Julio Garibaldi de la capital, Germán Burmarter de Garay, Rodrigo Borla de San Justo, Orlando Olzani de San Javier, Felipe Misli de San Cristóbal, Joaquín Gramajo del 9 de julio y Eliseo, dice ahí, Orfilio Eliseo Marcón. Bueno, seguimos ahora con el Frente Más para Santa Fe, que eligieron, se colocó, digamos, 12 congresales reformadores. Lista encabezada por Juan Monteverde, le sigue Alejandra Rodena, Diego Alberto Giuliano, Lucila de Ponti, todos muy conocidos diputados, Pablo Darío Corsalini, Jacqueline Ana Baglione, Facundo Oliver, Patricia Elena Boni y Armando Traferri de San Lorenzo, del departamento San Lorenzo, Rubén Pirola de las Colonias, Alcides Calvo del departamento Castellanos y Osvaldo Sosa del departamento Vera. Luego tenemos La Libertad Avanza, que colocó 10 congresales reformadores: Nicolás Fernando Mayoraz, Candela Rodríguez, Marco Lisandro Peirano, Beatriz Ana Brouwer, Froilán, Mario Ravena, Gabriel Alejandra Martínez, Néstor Nicolás Fandos, Elizabeth Agustina Vidal y Juan Pedro Alear por el departamento Rosario y Javier Mayer por el departamento Belgrano. Somos Vida y Libertad, 7. Amalia Iris Sabina Granata, Juan Domingo Argañarás, Silvia Malfesi, Emiliano Peralta, como lo conocemos, estuvo aquí varias veces, María Lucila Lehmann, Mántaras, José Daniel Machado y Alicia Graciela Asanza. Son los 7 de La Libertad Avanza, no La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad. Activemos: Marcelo Néstor Lewandowski, María Victoria Capochetti, Héctor Rubén Giustiniani, conocidos los dos, uno fue el último candidato a gobernador del justicialismo, el otro histórico dirigente del socialismo, creo que diputado, María Eugenia Martínez Fernández, colocaron 4. 3, finalmente, del Frente Esperanza, Alejandra Marina Oliveras, la locomotora, la boxeadora, etc. A Dariel Adrián el Esclafani, Karen Danisa Frus, son los 3 del Frente Esperanza. Ahí tenemos la torta de cómo se repartieron. Frentes electorales: Convencional Constituyente Unidos para Cambiar Santa Fe tiene 33, Más para Santa Fe tiene 12, La Libertad Avanza tiene 10, ¿sí? Y falta alguna otra. Bueno, eso es la mayoría, faltan el resto entonces los constituyentes. Bueno, los porcentajes, ahí lo tenemos, los primeros lugares. El Frente Unido para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Puyaro, 34,61%, 484.562. Más para Santa Fe, lista encabezada por Juan Monteverde, el 15,15%, 212.162 votos. Y la tercera fuerza, La Libertad Avanza, con Nicolás Mayoraz, 197.509 votos, el 14,11%. Luego, Somos Vida y Libertad, Amalia Granata, con 172.864 votos, el 12,35%. Activemos, Lewandowski, 118.207 votos, el 8,4%. Frente de la Esperanza, Olivera Alejandra, la locomotora, obtuvo el 5,6% de los votos y colocó 3 congresales finalmente. Bueno, ahí estaban los porcentajes. Es cierto que el Frente Unido sacó una diferencia importante, pero en cantidad de votos, no sé si se puede hacer la proyección o no, hay que hacer un análisis, pero la primera lectura es que la figura de Puyaro, digamos, al haber más frentes que participaron, disminuyó muchísimo la cantidad de votos que sacó para gobernador, teniendo en cuenta que él encabezaba la lista de candidatos a congresales, ahora ya congresal constituyente.
reformador, mejor dicho. No, es un análisis que se puede hacer, es una visión, por ahí un poco cejada o no, pero es una visión que se puede hacer de la pérdida de voto. ¿Por qué? Porque cuando se lo vota gobernador, se vota a una persona, en definitiva, es el cargo único. Acá, como es cuerpo colegiado, se divide más e inclusive hay más frentes que participan, y como no hay internas también, es todo directo, los que quedan, competís con más, y está bien, el sistema está bien, me parece. Faltó difusión, faltó tiempo, me parece, para que los santafesinos podamos comprender más, debatir más. Me parece que eso faltó, pero ya está, ahora están los congresales a trabajar, evidentemente, todavía no hay fecha de convocatoria, pero me parece que es muy importante, creo que saben ellos que han asumido con el voto ahora, dado ya, una gran responsabilidad justamente. Vamos a una pausa cortita y vamos con el último tema que le cuento enseguida. El virus del dengue se transmite por un mosquito que se cría en tu casa. Vos podés ayudar a prevenirlo. Sin mosquito, no hay dengue. Elimina de tu patio todo lo que pueda acumular agua, tachos, basura, cubiertas. Cambia frecuentemente el agua de tus mascotas. Mantené el pasto corto y usa repelente todo el tiempo. Al dengue lo combatimos entre todos. Es un mensaje del Gobierno de Las Toscas. Intendencia, Leandro Chamorro. Sin Fronteras en esta noche de miércoles. Hablamos un poquito con el padre Javier Ramírez en el primer bloque, nos vino a dar su reflexión sobre la Semana Santa. Hablamos del año del jubileo y le decíamos que teníamos un material surgido del Vaticano que habla del año del jubileo, habla de los símbolos, habla de la acción del Papa. Está aquí en el siguiente contenido. Tres golpes de martillo en una puerta de bronce son la señal. A partir de ese gesto, protagonizado por el Papa, toda la cristiandad vive un año especial. Se abren las puertas de la primera iglesia de Roma, pero también las del perdón a las mujeres que hayan abortado o a las de un mayor acercamiento a judíos y musulmanes. ¿Qué cambio han supuesto en la iglesia los jubileos anteriores? ¿Por qué se convocan estos periodos especiales? ¿Qué es lo que mueve a millones de católicos a viajar hasta Roma? El Papa Francisco accedió a su cargo actual tras la renuncia de Benedicto XVI, quien aún reside dentro del Vaticano. El primer jubileo que se recuerda, celebrado en el año 1300, lo convocó Bonifacio VIII, otro pontífice que también convivió con un papa anterior. La diferencia es que la relación con su predecesor no fue tan cordial como la que se vive ahora. Estamos en Fumone, a pocos kilómetros de Roma. En este castillo estuvo encarcelado Celestino V tras dimitir a su cargo. El papa que le sucedió al frente de la iglesia, Bonifacio VIII, decidió encerrarlo en esta prisión por temor a que le utilizaran políticamente sus enemigos. El cargo de sumo pontífice llevaba acompañado el gobierno de los estados pontificios. Se juntaba el poder espiritual con el dominio de un gran territorio con muchas rentas en juego. El marqués de Longhi
propietario del castillo, nos lleva hasta la celda del Papa emérito. El motivo por el que se detiene a Celestino V como prisionero de Estado es un motivo serio e importante, porque durante el periodo de su renuncia, que tiene lugar en diciembre de 1294, a Celestino V le prometen que puede recuperar la libertad para volver a vivir como antes de ser el Papa. O sea, llevar una vida de eremita, vivir solo en las montañas, en plena libertad. Pero esto no era posible porque, obviamente, los enemigos de la Iglesia podían aprovechar la oportunidad para utilizar al dimitido pontífice como un rehén en sus manos. El Papa prisionero vivió en unas condiciones durísimas. En esta reducida estancia, Celestino V estuvo encerrado durante 10 meses, los 10 últimos de su vida. Las mazmorras del castillo de Fumone estaban situadas en la zona secreta del castillo, en los subterráneos. Pero este emplazamiento no se podía utilizar para un prisionero de este nivel, por varias razones. La principal es porque no se podía pretender que quien lo debía custodiar, en este caso, el gobernador del castillo, que era un militar de alto rango, se pasara el día controlando a este prisionero ilustre. Una autopsia realizada en el siglo XIX descubrió un orificio en el cráneo de Celestino V. Tal y como lo reveló la autopsia, el orificio encontrado en el cráneo de Celestino V era de una forma irregular. Esto llevó a creer que quien lo mandó a encerrar en esta prisión, en las mazmorras del castillo de Fumone, o sea, Benedetto Caetani, el Papa Bonifacio VIII, fuese el culpable de la muerte. La realidad es que pese a las acusaciones de sus enemigos, Bonifacio VIII fue un pontífice devoto, que se ganó el aprecio de los romanos con una clara preocupación social. Como Papa era, sin duda, una persona generosa a la hora de ayudar a los más necesitados. Y como Papa, sin duda no se perdía ninguna ceremonia religiosa por ninguna razón del mundo. En ese contexto histórico, sucede algo sorprendente en Roma. Bonifacio y la Curia Vaticana se encuentran de repente en la vigilia de Navidad del año 1299 y una fuerte presencia de personas que pedían el año centenario. Eran tanto ciudadanos como extranjeros. Algo sorprendente. Era una demanda insólita. Nunca antes se había hablado de un gran perdón con motivo del centenario del nacimiento de Cristo, claro. Animado por el fervor popular, Bonifacio VIII decide convocar en Roma el primer jubileo de la historia. Concedo indulgencia plenaria a todos los cristianos que acudan a Roma para visitar los grandes santuarios de San Pedro y San Pablo. A los peregrinos se les prometía el perdón de los pecados, todos los pecados, desde el asesinato hasta un adulterio previa confesión ante un sacerdote. Y se eliminaba el tiempo de purgatorio que acompañaba a esas acciones. Era una oportunidad de oro para quienes deseaban rehacer su vida. Personas que habían estafado, asesinado, secuestrado o violentado y temían el castigo divino. Se calcula que más de 200.000 personas visitaron la ciudad eterna aquel año. Los testimonios de la época son todos unánimes. Gente que viene a Roma. Crean problemas, incluso de supervivencia, porque se agotan los alimentos. Por tanto, es preciso tomar medidas urgentes. Por ello, se establecen mecanismos para recibir alimentos de toda el área que rodea a Roma para poder alimentar a esta multitud. Dante lo menciona. Habla del famoso puente que había que atravesar. Tuvieron que hacer 2 carriles, uno para andar hacia San Pedro
y otro que regresaba de San Pedro. Por tanto, había muchísima gente en Roma. C'era proprio tantissima gente a Roma. Los viajes de peregrinación se realizaban fundamentalmente a pie. Los más ricos iban a caballo, pero todos debían atravesar los mismos caminos maltrechos, los mismos pasos en los que se emboscaban los ladrones. El mejor alojamiento que se podía encontrar eran posadas que hoy consideraríamos infraviviendas. Europa vivía una época de hierro a comienzos del siglo XIV. Por un lado, comienza la Guerra de los 100 años, que desangra el centro del viejo continente, y por otro, el Imperio Otomano se extiende desde el oriente. Es un entorno de falta de autoridad, donde los ajustes de cuentas personales y la violencia estaban a la orden del día. Pero esta vista de Roma compensaba cualquier esfuerzo. Estamos en un mirador del Monte Mario, donde los peregrinos tenían la primera visión panorámica de la ciudad eterna después de un largo viaje. Las crónicas de la época cuentan que muchos se arrodillaban en esta colina y lloraban de alegría ante la visión de Roma. Llegaban hasta San Pedro por la Vía Francígena, un recorrido de 2000 kilómetros que parte de la Catedral de Canterbury, en Inglaterra. Recorre Francia de norte a sur, cruza Suiza y se adentra en Italia desde el norte. Son cerca de 80 etapas de un viaje que tenía la tumba de San Pedro como culmen. Lo que encuentra el peregrino que camina en la Vía Francígena es sobre todo un valor ambiental, porque pasa de los Alpes del Valle de Aosta a las llanuras del Po, los arrozales de Vercelli, y se encuentra con los Apeninos. Por tanto, de la cumbre de los Apeninos hasta la Liguria, Toscana y el Lacio. Por tanto, una variedad ambiental muy alta. El camino que hacían estos peregrinos, llamados romeros, ha quedado oculto tras las grandes autovías o por carreteras comarcales. Pero desde finales del siglo XX hay quienes intentan recuperar esta vía. Massimo Tedeschi fue alcalde de una de las ciudades por las que pasa esta vía, Fidenza, y es uno de los promotores de la recuperación. La Via Francigena, insomma, bisogna essere chiari, la Via Francigena... La Vía Francígena quiere imitar el éxito que ha tenido el Camino de Santiago. La peregrinación laica y religiosa a la tumba de Santiago y la peregrinación a la tumba de San Pedro son semejantes. Son due cose simili. Porque atraviesa localidades importantes, como sucede en Italia o en España. Hoy la Vía Francígena tiene un número de caminantes inferior al Camino de Santiago. Es significativo que el primer año santo de la historia se convoca en Roma solo 9 años después de la pérdida del reino de Jerusalén. De hecho, el jubileo tiene un efecto inesperado. Al perder el último bastión cristiano en esa zona, viajar a Tierra Santa era demasiado peligroso. Roma o Santiago de Compostela eran alternativas razonables. Nace incluso otro aspecto importante. Roma como Nueva Jerusalén. Desde el momento en que no se podía viajar a Jerusalén, el lugar donde ha nacido, enseñado y muerto el Señor, aparece Roma como ciudad sustituta. Roma, ciudad del paso al cielo de los apóstoles, de Pedro y de Pablo. Luego Roma como Nueva Jerusalén se configura también desde un punto de vista topográfico, como la nueva ciudad. Santa Croce en Jerusalén, la Vera Cruz, Pedro y Pablo, las tumbas de los apóstoles. Toda una serie de lugares que en cierto modo idealmente reproducen Jerusalén. Por tanto, Roma como centro de las grandes peregrinaciones cristianas. Grande pellegrinaggio cristiano. ¿Qué es lo que movía a emprender estos largos viajes? Si Dios está en todas partes y especialmente en la misa, ¿por qué ir a buscarle a una tierra lejana? Para una persona de la Edad Media, obtener la remisión de los pecados era algo fundamental, porque la vida entera estaba vista desde el punto de vista de conquistar la salvación tras la muerte. Por eso la gente se aventuraba, incluso con viajes peligrosos, recorriendo grandes distancias. Basta pensar, por ejemplo, en las peregrinaciones a Jerusalén en las que se corría el riesgo de ser martirizado por los sarracenos.
Al concluir ese camino en la ciudad eterna, el peregrino debía visitar al menos 15 veces las basílicas de San Pedro y San Pablo. Desde los primeros siglos se mantiene una gran devoción en este templo. Aquí, en San Pablo Extramuros, se encuentra la tumba del gran apóstol de la cristiandad. Los dos apóstoles de Roma fueron martirizados en la misma época, bajo el emperador Nerón, y el cuerpo de Pablo, de acuerdo con la tradición, fue llevado al cementerio más cercano. En ese período, por supuesto, los enterramientos no estaban permitidos dentro de los muros de una ciudad, y allí había un cementerio pequeño y semi-privado que al parecer estaba relacionado con una mujer noble de nombre Lucina. En este cementerio, en uno de los meandros del río fuera de la ciudad, fue donde Pablo fue enterrado. Las últimas tecnologías han permitido tomar muestras de los restos que se conservan en la basílica. El cuerpo fue transportado, probablemente desde otro ataúd, a un nuevo sarcófago, que nunca había sido abierto hasta 2006 o 2007, fecha en la que el Papa autorizó una excavación limitada en el sarcófago. Se encontraron algunos restos humanos, datados en el primer siglo de la era cristiana. Este hecho permite que hoy podamos confirmar la tradición que asegura que Pablo está enterrado aquí. El impresionante edificio que vemos hoy, el segundo templo más grande de Roma, es del siglo XIX, ya que un incendio terminó con gran parte de la basílica medieval. Todos los pontífices de la historia están inmortalizados en las paredes de la Basílica de San Pablo Extramuros. Cada uno de estos mosaicos esconde la historia personal, apasionante, del hombre que representa a Cristo en la tierra. Uno de ellos, Clemente VI, es quien convoca el segundo jubileo de la historia, pero lo hace sin aparecer por Roma. Los papas se encontraban en Aviñón debido a una especial coyuntura política. El primero de ellos fue Clemente V, quien fue prácticamente obligado a residir en Aviñón por exigencia política del rey Felipe el Hermoso, el mismo que había agredido al Papa Bonifacio VIII en la ciudad de Anagni. Clemente V intentó regresar a Roma, pero no lo consiguió nunca. Al final, renunció y sus sucesores, durante más de 60 años, se vieron obligados a permanecer en Aviñón. Uno de sus sucesores fue el Papa que convocó el segundo jubileo. Sin salir de Aviñón, promovió que en 1350 se celebrase en Roma un año santo. Es el único Papa que no ha acudido al jubileo romano. Se limitó a enviar un legado, un embajador pontificio, para un año santo que tuvo una importante novedad. En esta ocasión los peregrinos no solo debían visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo, también debían acudir a San Juan de Letrán, que era la sede de los papas. La mayoría de los cristianos piensan que la Catedral de Roma es San Pedro, en el Vaticano. Es un error. La Catedral de Roma, desde los primeros tiempos del cristianismo, es este templo, San Juan de Letrán. De hecho, es la más antigua de las 4 basílicas que pertenecen al Vaticano. Hay documentos del siglo III que certifican la existencia de un templo donde se levanta la actual basílica. Este segundo jubileo de la historia coincide con una epidemia terrible. Primero, aparecían unas pequeñas manchas negras, una tos, y en pocos días llegaba la muerte. La peste negra, en el año 1348, interrumpió un momento de recuperación económica. Tuvo un efecto devastador sobre Europa, porque murió cerca de la mitad de la población europea. Por tanto, trajo consigo una gran crisis política, pero también causó una profunda depresión en las personas que veían morir a una gran cantidad de gente a su alrededor. Los familiares, los amigos, personas también ricas y poderosas. Ninguno parecía escapar de este flagelo de Dios. Quienes sobrevivían eran conscientes de la proximidad de la muerte. Es en este momento en el que nacen las llamadas danzas macabras, muy extendidas en la segunda mitad del siglo XIV.
En ellas se ve a personas de toda categoría social, incluso papas y emperadores, danzar con la muerte. Esto influye incluso sobre la fe, porque de alguna manera conduce a que cada persona asuma la limitación de su vida temporal. Por tanto, todas las personas se sentían atraídas por la dimensión espiritual. Dalla dimensione spirituale. Quienes conseguían llegar a Roma aún tenían tarea pendiente para ganar la indulgencia. Tenían que acudir a confesarse y el sacramento de la reconciliación, la confesión, es una parte fundamental de la conversión. Por tanto, es una práctica de particular importancia en un año de conversión, un año santo. También es obligatorio recibir la Eucaristía al mismo tiempo. Así, la indulgencia, la concesión de las indulgencias está vinculada con la peregrinación, al caminar hacia un lugar santo con espíritu de conversión. Además de cambiar el alma, las peregrinaciones provocaron un cambio social y hasta económico. Un peregrino necesitaba comer todos los días, dormir, y aportaba conocimientos técnicos y artísticos. Hasta las nuevas formas de vestir, cuando no había pasarelas de moda ni revistas, se difundían de un extremo a otro de Europa por estos caminos. En esta Basílica de San Juan de Letrán sucede otro acontecimiento relevante para la historia del jubileo. Es el primer templo en el que se abre una puerta santa. La idea de la puerta santa en las 4 basílicas papales y su particular conexión con el Año Santo tiene que ver con el concepto de conversión. Porque lo que tú haces es salir desde el espacio profano, lo que significa el espacio que está frente al templo. La palabra profano significa frente al templo, fuera del espacio sagrado. Y tú cruzas el umbral de la puerta para entrar en el espacio sagrado. Este movimiento, desde lo profano a lo sagrado, es un símbolo del deseo de conversión, que es la idea fundamental de un año santo. Los martillazos que golpean la puerta escenifican la destrucción de la vida de pecado. Pero ese martillo, hace unos años, no solo era simbólico. Durante años, esta herramienta servía para derribar un auténtico muro. Los papas iniciaban el trabajo, y en alguna ocasión, como ocurrió con Pablo VI, estuvo a punto de provocar un accidente. En pleno derribo, unos escombros del muro cayeron a pocos centímetros del sumo pontífice. Por eso, desde el año 1975, el Papa se limita a golpear la puerta con el martillo y procede a abrirla. Descartamos así cualquier riesgo. El éxito popular de los jubileos en el siglo XIV era evidente. En una Europa mayoritariamente cristiana, la posibilidad de disfrutar de un año de gracia fue utilizada con éxito por los papas. Así, en el año 1390 volvía a convocarse un año santo, y solo 10 años después el 4º jubileo de la historia. Esta vez sí, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Cristo en el año 1400. Un año santo que presenta una novedad. Si al comienzo bastaba con visitar 2 iglesias para obtener el perdón, ahora era necesario visitar 4 templos. Las 4 grandes basílicas romanas. La 4ª gran basílica de Roma que entra a formar parte de la peregrinación es Santa María la Mayor. La tradición asegura que el lugar de la construcción le vino señalado al Papa tras una milagrosa nevada en la colina del Esquilino. Tuvo lugar un 5 de agosto, una de las fechas más calurosas del verano en Roma, y la nieve solo cuajó en esta colina. La nevada de agosto fue sorprendente, tanto como asistir a una lluvia de pétalos dentro de una iglesia. Con este lanzamiento de rosas dentro de Santa María la Mayor, se conmemora cada 5 de agosto esta nevada milagrosa. Hasta aquí llegamos con nuestro programa del día de hoy Sin Fronteras en este miércoles especial, porque bueno, Semana Santa, previo a toda la ceremonia del cual hablamos en el comienzo, con el contenido que también está relacionado de recién, esperando por supuesto las Pascuas. La semana que viene nos reencontramos, que es mediante, a las 9 de la noche.
Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga a todos. Hasta la semana que viene con Sin Fronteras.